Y en esta creciente guerra de agricultores contra amenazas, cuantos más químicos sean aplicados, más químicos se tendrán que aplicar. ¿Y quién va ganando esta competencia? Pues desde 1945 ha aumentado el uso de pesticidas en un 3.300%. Mientras tanto, la pérdida total de cultivos a causa de las plagas no ha disminuido ni siquiera en 1%. Y pues uno aquí intentando introducir vegetales y frutas y cosas sanas a nuestra dieta, pero esta es la realidad de las cosas y por eso digo tan seguido, va a haber una crisis alimentaria. Dijeras tú, es que se está alimentando todo el planeta, pero ni siquiera. Hola, bienvenidos a un video más. Muchísimas gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a hablar de un tema importantísimo. Yo estoy convencida de que esto es la solución para todas las crisis que estamos viviendo en el planeta, desde lo más local hasta lo más global. Vamos a estar hablando acerca de la permacultura. ¿Qué es? ¿Cómo fue que yo la descubrí? ¿Cómo la implementé a mi vida? ¿Y cómo es que ustedes pueden hacer lo mismo desde un nivel pequeño hasta lo más drástico, que es lo que yo le tiro con mi vida en los próximos años al menos? Entonces me pondré un poco personal, les contaré cuáles son un poco de mis planes a futuro junto con todo esto de la permacultura. Y pues bueno, espero que les guste, espero que los inspire. Empecemos con el tema. ¿Qué es la permacultura? La permacultura es una práctica con un enfoque holístico y sostenible para el diseño y planificación de asentamientos humanos y sistemas agrícolas. Fue desarrollado en la década de los 70 por los ecologistas australianos Bill Mollison y David Holmgren, quienes se inspiraron en los procesos y patrones observados en ecosistemas naturales para imitarlos con el fin de crear sistemas abundantes y resistentes. La permacultura busca crear sistemas regenerativos y en armonía con la naturaleza. En lugar de preguntarnos qué podemos sacar de la tierra, nos preguntamos qué tiene la tierra para ofrecernos. Y de esta forma podemos aprovechar los recursos locales de manera eficiente y a nuestro favor. La permacultura también busca sustentabilidad. Esto quiere decir que tiene la capacidad de mantenerse a sí mismo a lo largo del tiempo, proporcionando alimentos, energía, refugio y otras necesidades humanas. De hecho, el término permacultura proviene de la combinación de los términos agricultura permanente y cultura permanente, porque sin cultura no podemos tener agricultura. Pero es muy importante entender el concepto de la permanencia para realmente comprender la funcionalidad y la intención de la permacultura. Lejos de explotar o abusar recursos o depender de insumos como fertilizantes y pesticidas sintéticos o incluso de una mano de obra pesada, la permacultura crea ciclos de retroalimentación positiva, en los cuales incluso los residuos de uno de los elementos del sistema se convierten en alimento o recurso para otro. ¿Y cómo nació la permacultura? La idea de esta práctica se gestó a raíz de una preocupación compartida por Mollison y Holmgren acerca de los efectos devastadores que estaba teniendo la agricultura industrial en el medio ambiente. Ambos estaban interesados en encontrar no solamente la forma de producir alimentos de manera sostenible, sino de producir asentamientos humanos en armonía con la naturaleza. ¿A qué me refiero con esto? Pues simplemente volteemos a ver a la naturaleza cómo otras especies se organizan en sistemas donde, existe la cadena alimenticia, pero también existe un equilibrio. Bill Mollison, científico, biólogo y observador de la naturaleza, estudió durante años y en distintas partes del mundo sistemas naturales y tradicionales de agricultura y los integró para desarrollar este enfoque holístico que integra al ser humano, integra principios de ética, de diseño ecológico y también aspectos sociales y económicos. Pero, ¿qué es lo que resulta tan preocupante de la agricultura industrial? Creo que es relevante adentrarnos un poco en la historia de la agricultura. Fue hace aproximadamente 12.000 años que nuestros ancestros descubrieron la agricultura. Después de miles de años de depender en la caza y la recolección, descubrimos que podíamos enterrar semillas y cultivar nuestros propios alimentos. En un principio esto fue sumamente beneficioso, ya que nos aseguraba una fuente constante de alimentos y la posibilidad de permanecer en el mismo lugar. A medida que crecía la población humana, crecía también nuestra necesidad de trabajar la tierra y en áreas nuevas. Nos fuimos expandiendo por diferentes partes del planeta al mismo tiempo y cuanto más cultivábamos, más crecía la población, entrando así en un ciclo continuo. Hagamos un brinco de miles de años hasta el siglo XVIII, cuando sucedió la Revolución Industrial. Este punto de la historia representa grandes cambios para todos los sectores del mundo y fue un periodo de transformación masiva en la agricultura. Máquinas y tecnología moderna revolucionaron por completo la producción, maximizando demasiado y haciendo una producción muchísimo más eficiente, pero al mismo tiempo trayendo muchos problemas sociales y ambientales.
Los agricultores industriales abandonaron las formas tradicionales de administrar sus tierras, como la rotación de cultivos, el encalado y la fertilización utilizando estiércol animal, la producción de una variedad de productos para no fallarle en caso de que una cosecha no se diera, entre otros. Reforzaron la decaída fertilidad de la tierra utilizando fertilizante nitrogenado artificial creado con gas natural. Y aquí fue cuando el problema empezó y se exacerbó. Las malezas se sofocaron con herbicidas, otro producto del petróleo, mientras que los productos a base de aceite se utilizaban para calmar los brotes de plagas que empezaron a salir. Cualquier persona que siembra podrá entender que como respuesta las plagas se hicieron más fuertes. Y no por arte de magia, sino porque un campo enorme de un monocultivo significa un campo enorme de plantas idénticas con vulnerabilidades idénticas, el escenario perfecto para que la plaga prolifere. De repente, después de 12.000 años de agricultura, los granjeros se hicieron dependientes de las compañías químicas y petroleras, y se decía que sus cultivos no crecían tanto en el suelo, sino en el aceite. Esta sonrisa no es de risa, realmente es de nervio, no me causa nada de gracia haber llegado a este punto. Y bueno, aprovecho este paréntesis para decir que tanto esta historia como mi primer encuentro con el tema de la permacultura fue en un libro que tengo aquí, de hecho. Este libro súper especial y súper importante para mí, que recomiendo 100%, se llama Biomimesis, Innovaciones inspiradas en la naturaleza, de la gran autora Janine Benyus. En este libro, Janine presenta la biomimesis como una solución o como posibles soluciones o innovaciones inspiradas en la naturaleza para distintos sectores, y uno de ellos es el de la agricultura. Entonces, aquí es donde explica perfectamente bien toda esta línea del tiempo con muchísimo más detalle e información y datos específicos. Entonces, si les interesa conocer mejor esta historia, lean este libro, específicamente la sección de agricultura. Y también aprovecho para recomendar un libro súper básico en este tema, que es el de La Primavera Silenciosa de Rachel Carson. Primavera Silenciosa es el título que hace referencia a lo que sucedió cuando empezamos a introducir todos estos químicos a los campos de cultivo. Y fue que literalmente la primavera fue silenciosa. No había ni un insecto, ni una chicharra hacía ruido, no había ni un ave. Fue una primavera silenciosa porque asesinaron a todos estos animales esenciales para el equilibrio del ecosistema. Entonces, pues realmente esto no es algo nuevo, es información que desde hace muchísimo tiempo está a nuestro alcance, pero desafortunadamente la industrialización sigue y sigue y sigue. Y pues bueno, continuemos con la historia. Cuanto más domesticábamos y protegíamos nuestros cultivos, más se hacían dependientes de nosotros. A estas alturas, nuestros cultivos están tan alejados de las características adaptativas de sus antepasados silvestres que no pueden prescindir de nosotros y nuestras transfusiones petroquímicas de pesticidas y fertilizantes. Las malas hierbas y las plagas son astutas por naturaleza, hasta pareciera que mutan con velocidad. Aunque se fumige un año, no todas mueren. Y en esta creciente guerra de agricultores contra amenazas, cuantos más químicos sean aplicados, más químicos se tendrán que aplicar. ¿Y quién va ganando esta competencia? Pues desde 1945 ha aumentado el uso de pesticidas en un 3.300%. Mientras tanto, la pérdida total de cultivos a causa de las plagas no ha disminuido ni siquiera en 1%. Además, más de 500 plagas se han vuelto resistentes a los químicos más poderosos que tenemos. Esto realmente me parece lamentable. De aquí es de donde salen nuestros tomates, el maíz, los pepinos, todo tipo de ensalada, cualquier cosa que sea cultivada viene de aquí, a menos de que sea orgánico y a menos de que sea, pues sí, orgánico. Pero en su mayoría, así es como se hace la producción alimentaria. Y pues uno aquí intentando introducir vegetales y frutas y cosas sanas a nuestra dieta, pero esta es la realidad de las cosas. Y por eso digo tan seguido que muy probablemente, o sea, digo muy probablemente porque tampoco sé el futuro, pero va a haber una crisis alimentaria, y por eso hago lo de soberanía alimentaria, y por eso hago esto de la permacultura, y por eso intento comunicarlo, porque no es justo con el planeta, no es justo con los productores, no es justo con los campesinos, no es justo con los consumidores, no es justo con nadie, no es justo con el ecosistema, no es justo con el planeta. Dijeras tú, es que se está alimentando todo el planeta, pero ni siquiera. Y en esta búsqueda por una producción cada vez mayor, hemos eliminado las defensas innatas en las plantas.
Las hemos aislado de agrupaciones de especies mixtas. Hemos reducido su diversidad genética. Hemos quitado y eliminado la salud del suelo. Y de todo esto que hemos ocasionado, dicen los historiadores de la agricultura, que destripar el suelo ha sido nuestro mayor error. El suelo fértil no es renovable. Una vez que lo erosionamos, una vez que lo envenenamos, puede tardar hasta miles de años en recuperarse. De hecho, hablo a detalle en mi video de No tires la comida a la basura, mejor haz fertilizante, donde hablo acerca del compostaje y la importancia de introducir estas prácticas a nuestro estilo de vida para mínimo erradicar un poquito este tema de la pérdida de suelo fértil. Pero bueno, regresando al tema. Cada vez que nosotros aramos la tierra, la picamos, la volteamos, estamos eliminando toda esta intrincada arquitectura que tardó miles de años en estar como está. Estamos quitando toda esta microbiología contenida y lo que sucede es muy similar a lo que sucede en nuestro cuerpo cuando tenemos una microbiota débil. Es una muy buena analogía porque realmente sucede lo mismo. Igual que nosotros, la Tierra es un organismo vivo, entonces se me hace un muy buen ejemplo para poder explicarlo. Nosotros tenemos virus, hongos, bacterias microscópicas, benéficas, que forman parte de nuestro ecosistema corporal y que nos defienden inmunológicamente cada vez que intenta lastimarnos o entrar a nuestro cuerpo algún patógeno, algún virus malo, alguna bacteria mala. Si nuestra microbiota está fuerte, nos podemos defender perfectamente bien, pero cuando no, nos enfermamos. Hoy en día el suelo es tan delgado y tan carente de nutrientes que por eso es tan propenso a tantas plagas, a hierbas malas, a hongos malos, etc. Plantas exóticas en lugar de nativas. Y estas plantas exóticas luego se convierten en especies invasoras que desplazan a todas las demás especies que realmente sí tienen un rol ecológico. Plantas anuales en lugar de perennes, monocultivos en lugar de policultivos. Y bueno, todo esto en un inicio parecía avanzado y prometedor. Pero esta interrupción de un patrón natural sustentado por millones de años de evolución, dice Wes Jackson, que es la definición de arrogancia. Muchísimos problemas de salud también han surgido debido al uso excesivo de estos químicos sintéticos. Cuerpos de agua contaminados, acumulación de estos químicos en la cadena alimenticia, alimentos cultivados en tierras contaminadas, incluso bebés naciendo con malformaciones por estar expuestos a estos químicos. Y bueno, si has escuchado que el valor nutricional de una manzana hoy en día no es el mismo que el de una manzana de los años 30, esta es la razón por ello. La industrialización de la agricultura ha generado una mezcla de problemas ambientales, sociales y de salud que siguen creciendo. Ya que tenemos una imagen más clara de la producción alimentaria global actual, podemos entender mejor por qué Bill Mollison y David Holmgren estaban convencidos de que había una mejor forma de hacerlo. Y estos australianos, basándose en la observación de los patrones naturales de los ciclos de la naturaleza, crearon este sistema o esta fórmula que se puede aplicar a cualquier parte del mundo. ¿Pero cómo? Cuando vemos una pradera, no vemos pérdidas de nada, tampoco vemos erosión del suelo o plagas devastadoras, ni fertilizantes ni pesticidas. Lo mismo sucede en un bosque. En un bosque podemos ver un sistema que funciona con sol y con agua. Y bueno, otros factores presentes, obviamente, pero factores naturales. Y esto funciona año tras año, sin que nadie cultive la tierra o plante las semillas. ¿Qué pasaría si fuéramos a rehacer la agricultura utilizando cultivos que tuvieran la misma capacidad de autosuficiencia, que tuvieran esta capacidad de mantenerse sincronizados entre ellos y con el ecosistema, con su entorno? ¿Qué pasaría si tuviéramos cultivos que producieran suelo debajo de ellos, que fueran resistentes contra la plaga por sí mismos, con el fin de crear un ecosistema que además de producir alimentos tenga la capacidad de sostener vida, desde lo más micro hasta lo macro? Acabamos de ver cómo la agricultura industrial se ha convertido en un problema global y además saca muchísimos recursos de un lado solo para concentrarlos en otro, haciendo más grande la brecha entre la riqueza y la pobreza. La solución de la permacultura es hacer unas bases fuertes y sólidas de los recursos naturales y locales de cada área, maximizando la riqueza local en cada una de estas áreas del planeta. Por lo mismo, la permacultura se ve diferente en cada parte del mundo, porque responde específicamente a un contexto geográfico. Y así, el permacultor, tras análisis y observación, es capaz de determinar y de detectar cuáles son las fortalezas, las debilidades, las amenazas y las oportunidades de su sitio.
Diseñando espacios que respondan a las condiciones físicas y climáticas de cada área o cada región, la permacultura se convierte en una interconexión de sistemas, donde no solamente estamos produciendo alimento, sino también refugio, un ecosistema fuerte y resiliente que va a poder sostenernos por muchísimo tiempo, y también se incluyen, como mencioné anteriormente, aspectos éticos, de educación, sociales, etc. Entra aquí también carreteras, edificios, la creación de un hábitat para el ser humano integrado en un ecosistema diverso. Como cada parte del mundo es diferente, la técnica será diferente, ya que responde específicamente al contexto en el que nos encontramos. Sin embargo, el sistema de diseño básico siempre será el mismo, ya que sigue una serie de principios que siempre aplican y se pueden replicar. En el año 2002, David Holmgren publicó el libro Permaculture, Principles and Pathways Beyond Sustainability. Obviamente voy a dejar todos los títulos de los libros, autores y todo el tipo de referencias que estoy mencionando, incluso todavía más, como todos los libros de mi serie de reseñas de libros, Saber para Creer, en la descripción. Entonces, chequen la descripción porque generalmente me hacen preguntas en los comentarios de datos que ya respondí en la descripción. Entonces, chequenla porque está llena de recursos. Pero bueno, en este libro incluye 12 principios de diseño específicos que se pueden aplicar en procesos de la vida diaria con el fin de hacerlos más humanizados, más autosuficientes y de poder subsistir a la humanidad a lo largo del tiempo. Y estos principios se pueden aplicar en acciones de la vida diaria, pero también se pueden aplicar específicamente a un proyecto de permacultura en sí, que es lo que yo estoy haciendo actualmente con mi vida, que es uno de los proyectos más importantes de mi vida. A continuación les contaré cómo fue que yo descubrí esta práctica, cómo la fui implementando en mi vida y cuáles son mis planes a futuro, porque definitivamente tienen a la permacultura como un centro o como una brújula y un compás para lo que quiero hacer con mi vida. Y bueno, creo que voy a cambiar de lugar porque ya se está haciendo de noche. Antes de irme les quiero leer rápidamente esta frase de Bill Mollison que se me hace hermosa y creo que en pocas palabras denota toda su visión tan humanista que tenía y toda esa inteligencia y capacidad de pensar que le faltan a muchos humanos. Pero bueno, cuando diseñamos, siempre estamos construyendo para futuras inundaciones, futuros incendios, futuras sequías y plantando un árbol de pocas pulgadas de altura que será el futuro gigante del bosque, que proyectará futuras sombras. Las futuras poblaciones necesitarán futuros suelos y recursos forestales, refugio, seguridad. Así que alguien necesita avanzar en el tiempo, explorar el próximo siglo. No estamos soñando despiertos, somos exploradores del tiempo, encontrando lugares ahora para lo que se necesitará entonces. Esto es parte de su autobiografía Travels in Dreams. La traduje yo misma. Entonces, y bueno, hago un breve paréntesis. Esta práctica es demasiado noble. Pueden encontrar muchísimos recursos en YouTube, en línea, muchos PDFs. La verdad es que los libros de los autores, los libros originales de permacultura, son unos librotes de este vuelo. No los he podido conseguir porque están carísimos, pero vuelvo a lo mismo. O sea, hay muchísimos recursos en línea. Voy a dejar abajo. La verdad es que yo casi siempre leo y veo los videos en inglés. Pero pues bueno, yo siempre traduciré todo lo que yo vaya aprendiendo y aplicando y como ya les había mencionado, como me estoy certificando, actualmente estoy sacando de mi certificado toda la información que estoy aplicando. Entonces, bueno, como quiera estaré compartiendo referencias específicas, como siempre. ¿Cómo fue que yo descubrí la permacultura? Siempre me han encantado las plantas. Yo desde hace años he estado metiendo plantas a mi espacio interior porque estoy muy consciente de los beneficios que puede tener para nuestra salud mental, para la calidad del aire en los espacios interiores, etc. Y siempre me ha dado muchísima curiosidad saber más acerca de las plantas. Y siempre me la pasaba leyendo libros y buscando más información de cómo cuidarlas, de qué plantas sí, de cuáles no, del sustrato, de cómo, etc. Y luego un día tuve como un clic en mi cabeza en donde me di cuenta y dije, a ver, si tanto me gustan las plantas y tanto tiempo le empleo a este hobby, por así decirlo, ¿por qué no lo hago con plantas que me puedan alimentar? Y ahí fue cuando dije, claro que sí, o sea, yo tengo que sembrar, voy a empezar a sembrar. Empecé a encontrar naturalmente información de agricultura regenerativa, de agricultura sustentable, y luego descubrí el tema de permacultura, como ya les conté en uno de esos libros. Y realmente desde que empecé a hacerlo me sentí realizada porque
tuve un momento en el que me acordé también cómo yo de chiquita siempre trataba de sembrar y nunca se me daba. O sea, yo recolectaba las semillas de las frutas de mi casa y luego iba al jardín y hacía pozos como podía con la tierra toda dura y las enterraba y luego nunca se daban y nadie nunca me ayudaba, nadie nunca me dijo cómo sembrar, nadie nunca se acercó conmigo y me dijo, mira, se hace así. Y no es por culpar, o sea, cada quien está en su rollo, pero a lo que voy es que cuando empecé a hacerlo realmente sentí que estaba al fin manifestando en acción algo que yo siempre había querido hacer desde hace mucho tiempo. Entonces por eso me da tanta felicidad. Y también, pues como ya saben, la alimentación y la nutrición son temas que me apasionan y me interesan muchísimo como parte de mi integridad y de lo que quiero para mi vida. Entonces, realmente creo que voy por un muy buen camino. Y yo ya estaba pensando, y yo ya estaba no nada más pensando, diciendo que me iba al monte, que el día que yo me graduara iba a ser el día que iba a agarrar mis cosas y me iba a ir al rancho, iba a hacer una casa de adobe, iba a empezar a sembrar, iba a aplicar todo lo que estoy aprendiendo en mi certificado físicamente en ese lugar de la naturaleza para poder producir mis propios alimentos y hacer todo lo que me encanta realmente aplicado. Pero luego como que me di cuenta de que tal vez no es el momento. Entonces les comparto que lo que voy a estar haciendo es introducir todas estas prácticas a mi casa, lo cual se me hace algo maravilloso porque es permacultura en un contexto doméstico, en un contexto urbano y creo que eso es algo que le hace falta a muchas personas que viven en la ciudad. Entonces, sí me quiero ir al monte, eso es lo que yo quiero hacer con mi vida. Yo no quiero vivir en una ciudad contaminada, con mala calidad de aire, con un tráfico espantoso, en donde los edificios y la industria son muchísimo más importantes que los espacios verdes y de recreación. Entonces, definitivamente es algo que quiero lograr con mi vida, pero desafortunadamente, o bueno, no desafortunadamente, los tiempos de la vida son como son y todo tiene un momento específico. Ahorita yo estoy atada a otros proyectos académicos y laborales que no me dejan nada más irme a vivir sola al monte, entonces por eso no lo voy a hacer ahorita, pero eso no significa que no estoy haciendo todo lo que yo pueda, aprovechando todas las herramientas que estén a mi alcance para poder algún día hacer eso. Y eso lo comparto porque para mí es muy importante tener esa visión en mente. Si no estás en donde tú quieres estar ahorita, no significa que no vas a estar ahí nunca o que no estás haciendo cosas para estar ahí en un momento. A mí me gusta mucho esta metáfora que tengo en la que me imagino que no la vida, sino cada proyecto que tenemos, que queremos lograr, lo veo como si fuera un caldo enorme en donde tú le vas metiendo ingredientes y vas revolviendo y se va cocinando hasta convertirse en una sopa que ya está lista, rica en nutrientes y sabor para que tú te la comas. Entonces, así es como veo esto. O sea, es una sopa enorme en donde cada vez le voy metiendo más cosas hasta que sea el momento adecuado. Ahorita tengo que hacer otras cosas y no tengo la ayuda suficiente para poder llevar a cabo un proyecto de permacultura grande, pero eso no significa que no es mi tirada de vida. Y mientras eso sucede, lo que estaré haciendo es crear un ecosistema aquí en mi casa en donde yo pueda tener mis cultivos, mis deshidratados, mis fermentados y una que otra práctica que vaya conforme a este ecosistema cerrado que quiero tener. Obviamente la composta será una gran parte de eso. Eso es lo que voy a estar compartiendo con ustedes. La transformación de mi patio en un sistema de permacultura doméstico y urbano, con mi mente manifestando y pensando en cómo voy a crear esto en un entorno completamente natural en un futuro, pues no lejano, pero tampoco cercano. Mi objetivo con este proyecto de permacultura es poder crear algo lógico, funcional, útil y hermoso. Yo soy diseñadora de interiores. Siempre me ha encantado cualquier tipo de diseño, me encanta también la arquitectura, el urbanismo, cualquier cosa que tenga que ver con el humano y el diseño y pues bueno, no nada más el humano, sino la sociedad. Entonces, descubrir la permacultura ha sido como descubrir un universo de algo que combina todas mis pasiones, porque permacultura, como ya mencioné, no nada más es el diseño para los humanos, sino también toca temas sociales, medioambientales, ecológicos, de plantas, hongos, animales, medio ambiente. Entonces, me siento cada vez más feliz implementando esto a mi vida y espero poder compartirlo con otras personas para que también puedan sacarle provecho y puedan implementarlo a las suyas y puedan, pues, vivir una vida más consciente, una vida más sustancial.
Y les voy a leer una frase de Bill Mollison. Él dice que para él la permacultura es la filosofía de trabajar con y no en contra de la naturaleza, luego de una observación prolongada y reflexiva. Holmgren, por otra parte, la define como aquellos paisajes conscientemente diseñados que simulan o imitan los patrones y las relaciones observadas en los ecosistemas naturales. Entonces, ¿qué mejor que tener a la naturaleza como nuestro medio de inspiración y como nuestra guía para saber qué es lo que va a funcionar y qué es lo que no va a durar? Porque la naturaleza siempre va a ser más fuerte que nosotros y que nuestros planes, y si no diseñamos tomando en cuenta estos factores, pues probablemente hagamos algo que funcione, pero solamente a corto plazo. Eso fue todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por haberlo visto. Si te gustó, házmelo saber por medio de un like. Me ayuda más de lo que te imaginas. Y también déjame en los comentarios qué es lo que te gustaría ver próximamente por aquí en el canal. Lo más seguro es que esté subiendo un video acerca de la identificación de hongos, cuáles son las guías que yo utilizo para identificarlos en la naturaleza, en el bosque, y también un par de libros que me han ayudado muchísimo a acercarme más a todo este reino tan místico y curioso que es el reino de los hongos. Creo que la mayoría de las personas que tienen esta curiosidad en estos temas son las personas que me siguen en Instagram, donde comparto muchas de mis aventuras con los hongos. Y también los invito a seguirme en esa red social porque estaré haciendo 2 canales de difusión muy importantes. Uno de nutrición y alimentación, donde quiero compartir recetas, ideas de platillos, información acerca de salud, nutrición, etc. Y también, muy importante, el otro canal que quiero hacer será de permacultura. Ahorita en la certificación que estoy haciendo estoy encontrando muchísima información súper valiosa, todo lo aterrizo en notas y esto es lo que quiero compartir con ustedes, así como también otras referencias de libros, documentales, videos, etcétera. Todo lo que tenga que ver con permacultura yo lo voy a estar compartiendo en ese formato por medio de ese canal de difusión, así que síganme si no se lo quieren perder y pues bueno, nos vemos próximamente por aquí. Bye.